El mundo es mi representación. Esta es una verdad que tiene validez para todo ser que vive y que conoce, aunque solo el hombre puede concebirla a través de la conciencia reflexiva, abstracta, y lo hace realmente, de modo que concebirla es ya poseer el sentido filosófico. Entonces le resulta claro y cierto que él no conoce un sol ni una tierra, sino solo un ojo que ve un sol y una mano que siente una tierra, que el mundo que le rodea existe solo como representación, es decir, solo en relación a un otro, al ser que se lo representa, que no es sino él mismo. Si existe alguna verdad a priori es esta, por ser la afirmación de aquella forma de toda experiencia posible e imaginable que es más general que todas las demás, más general que el espacio, el tiempo y la causalidad, pues todas estas formas ya la presuponen, y si bien cada una de ellas, que hemos reconocido como otras tantas configuraciones particulares del principio de razón, vale únicamente para una clase particular de representaciones. La división en objeto y sujeto, en cambio, es la forma común de todas esas clases, la única bajo la cual cualquier representación, sea del tipo que sea, abstracta o intuitiva, pura o empírica, es posible y pensable. Ninguna verdad es, pues, más cierta, más independiente de todas las demás y menos necesitada de prueba que ésta. Todo lo que existe para el conocimiento, es decir, el mundo entero, solo es objeto en relación al sujeto, percepción del que percibe, en una palabra, representación. Naturalmente, esta verdad vale tanto para el presente como para todo pasado y todo futuro, tanto para lo más lejano como para lo cercano, pues vale para el tiempo y el espacio mismos, que es donde todas estas cosas se diferencian. Nada de lo que pertenece o puede pertenecer al mundo puede escapar a este condicionamiento por el sujeto. El mundo es representación. Pues bien, iniciamos el libro, el capítulo, el párrafo, con una afirmación, no una pregunta, no una inquietud, una afirmación. El mundo es mi representación. Y bueno, cada palabra aquí es obviamente importante. Y pues tendremos que prestar atención a qué significa mundo, qué representación y por qué mí. Y pues Schopenhauer dice que esta verdad tiene validez para todo ser que vive, pero solo el hombre puede concebirla a través de la conciencia reflexiva. Decir esto solo es posible al hombre por su conciencia reflexiva. Y bueno, esto es muy interesante porque a esto lo refiere como el sentido filosófico. Y pues pone un ejemplo. Aquí el ejemplo sería pone el sol y a la tierra, pero con el sol basta. Tenemos al sol, siendo esta misma ya una representación mía de lo que es el sol, o a la luna, por ejemplo, también. Y bueno, esto es un dibujo, pero que nació en mi mente a partir de imágenes. Primero percepciones, obviamente. De las percepciones creé cierta imagen, cierta
cierto sentido de los objetos, el color, lo que hace sentir a mi cuerpo, el calor, el olor en ciertos objetos que son más cercanos. Y a partir de ahí puedo generar una imagen, es decir, una representación. Pero lo interesante es eso que dice Schopenhauer, que existe el objeto en relación al sujeto. El sol aquí vendría a ser el objeto. Y bueno, tenemos varias palabras que van a ser, que bueno, debemos empezar a buscar el significado, como a priori, espacio, tiempo, y habla de la causalidad. Obviamente aquí en el fondo está hablando de Kant, o está basándose o dialogando más bien con Kant. Pero dice que justo el mundo es mi representación, es una forma más general que estas, es la más general de todas, porque si no se entendiera de esta manera, pues no podrían concebirse ni siquiera los objetos como los conocemos, dentro de un espacio y un tiempo. Es donde podemos diferenciarlos, donde se manifiesta la multiplicidad y podemos, digamos, capturarlos o volverlos, volverlos unidad. En Kant recordemos que pues esto es intuición y fenómeno, y ambas generan el conocimiento posible o científico. Igual debemos de poner pues atención al principio de razón. Bueno, aquí nada más como nota. Principio de razón. Y la división entre objeto versus sujeto. Es decir, el hombre. Y bueno, abreviado, podremos ver la relación entre sujeto-objeto, que viene desde, o se vuelve muy importante en la modernidad, por, bueno, la ciencia, el conocimiento de la naturaleza, etc. Y claro, el hombre como el centro de todo conocimiento, de todo cambio de la realidad. Luego nos habla de diferentes clases de representaciones. Tenemos representaciones por lo menos nombra 4 que se oponen. Cada par se opone. Por ejemplo, pone representaciones abstractas o intuitivas, es decir, las que nacen a partir de la pura razón, o las que nacen pues, del cuerpo, de las sensaciones, y las puras e empíricas. Podríamos, pues no sé, alguna proposición de la matemática contra alguna proposición de pues alguna ciencia como la biología. Y bueno, justo lo que dice, todo lo que existe para el conocimiento, es decir, el mundo entero, solo existe en relación al sujeto. El mundo en relación al sujeto. Percepción del que percibe, es decir, representación. ¿Quién es el que se representa? El sujeto. El sujeto es el que se representa. ¿Y qué se representa? El mundo.
representación del mundo. Continúa. Esta verdad no es en absoluto nueva. Estaba ya presente en las consideraciones escépticas de las que partió Cartesio, pero fue Berkeley el primero que la enunció explícitamente, consiguiendo así un beneficio imperecedero para la filosofía, aunque el resto de su doctrina no pueda perdurar igualmente. El primer error de Kant, como se ha indicado en el apéndice, fue el descuido de este principio. Los sabios de la India, en cambio, conocieron muy tempranamente esta verdad fundamental, la cual se alza ya como principio básico de la filosofía Vedanta atribuida a Vyasa, como lo atestigua William Jones en la última de sus disertaciones. En la nota del pie. El dogma fundamental de la escuela Vedanta consistía no en negar la existencia de la materia, esto es, de la solidez, la impenetrabilidad y la figura extensa. Negarlo sería una locura, sino en corregir la noción popular de la misma, afirmando que no tiene una existencia independiente de la percepción mental, que existencia y perceptibilidad son términos convertibles. Fin de la cita. Estas palabras expresan suficientemente la coexistencia de la realidad empírica con la idealidad trascendental. Y justamente ya nos dice entonces que el problema inicia pues en la modernidad. Tenemos a Descartes, a Berkeley, y bueno, terminaríamos con el mismo Kant. Descartes, que es el que inaugura pues al yo como la pieza fundamental en donde va a sostenerse todo el edificio del conocimiento, el cogito. Entonces podríamos decir que tenemos al cogito, ergo sum, y luego con Berkeley tendríamos ser es ser percibido. Entonces serían estos como pues la base o donde se estaría rastreando el meollo del asunto. Descartes al crear o al considerar que la base fundamental de todo conocimiento válido, que es el yo, a partir de ahí una serie de implicaciones y pues se genera, con él se generan tres sustancias, que es la res el cogito, es decir, el pensamiento, el alma, el mundo, por otro lado, y Dios, que sería la tercera sustancia, dos sustancias espirituales y una material. Lo que hace Berkeley va a negar la sustancia material, quedándose con dos espirituales, el yo y Dios. Pero bueno, esta frase de ser es ser percibido, pues prácticamente podría entenderse como el mundo es mi representación. Aunque claro, con una serie de matices que pues vuelve completamente, lo vuelve para otro sentido. Y bueno, habla de que Kant desconoció, o bueno, no más bien, descuidó este principio del mundo es mi representación. Entonces, igual habla de cierta filosofía oriental que desconozco completamente, pero se opone a los postulados kantianos, es decir, y berkelianos también. Es decir, eso sería una locura negar que existe la materia. Si existe, en tanto está relacionada con el sujeto otra vez que percibe. Entonces yo creo por eso pues, le trajo demasiado a Schopenhauer esa filosofía. Y termina el párrafo con la coexistencia de la realidad empírica con la idealidad trascendental. Esto es otra vez Kant. Pero entonces estaríamos uniendo realidad empírica con idealidad trascendental. Que habría una relación
Y bueno, esto es a lo que va a apelar también Schopenhauer. Continúa el tercer párrafo. Solo bajo el aspecto indicado, esto es, solo en tanto que representación, consideraremos el mundo en este primer libro. Pero el hecho de que esta consideración sea, sin detrimento de su verdad, unilateral y parezca, por ende, fruto de alguna abstracción arbitraria, lo notará cada uno por su repugnancia interna a admitir que el mundo sea no más que su representación. Mas, por otra parte, esta es una suposición a la que jamás podrá sustraerse. Pero la unilateralidad de esta consideración la completará el libro siguiente con una verdad que no es tan inmediatamente cierta como la de que aquí partimos, sino una verdad a la cual solo puede conducir una investigación más profunda, una abstracción más difícil, una separación de lo diferente y una unión de lo idéntico, con una verdad muy seria y que para todo hombre tiene que ser, si no terrible, sí algo que da que pensar, pero una verdad que también puede y tiene que decir: el mundo es mi voluntad. En otras palabras, lo que se va a considerar, dice en los primeros libros, en la primera parte, es el mundo en tanto mi representación, pero lo importante va a ser verlo en tanto mi voluntad. Entonces, siento que nada más fue como una aclaración, de no nos clavemos demasiado en que esto es lo importante, lo más importante, sino que nada más es como el inicio de la investigación para poder llegar a la afirmación del mundo es mi voluntad. Entonces, esta nada más es la pura parte epistemológica, tomando las bases que estamos viendo, pero lo importante va a ser llegar a ese apartado. Pero hasta entonces, es decir, en este primer libro, es preciso considerar detenidamente a aquel lado del mundo del que partimos, el lado de la cognoscibilidad, y desde él considerar sin repugnancia todos los objetos existentes, incluso el propio cuerpo, como discutiremos más adelante, solo como representaciones. De ellos debemos, pues, decir que son mera representación. Y lo que aquí hemos abstraído es siempre, como espero que todos acaben después admitiendo como cierto, solo la voluntad, que es lo único que constituye el otro lado del mundo, pues el mundo es por una parte representación y nada más que eso, y por otra parte solamente voluntad. Pero una realidad que no fuera ninguno de estos dos lados, sino que fuera un objeto en sí, y a esta condición se le redujo desgraciadamente a Kant la cosa en sí, es una quimera soñada y su supuesto un fuego fatuo de la filosofía. Pues básicamente complementó el párrafo pasado. Tenemos entonces que el mundo no solo es representación, sino también es voluntad, pero desde un lado cognoscitivo del sujeto, es decir, del sujeto, esto es un esquema de epistemológico. Entonces, por eso debemos de considerar así el mundo, en tanto la decisión sujeto-objeto, pero en tanto que queramos generar un conocimiento humano. Y bueno, también sobre la naturaleza, es decir, pues, un conocimiento pues, a últimas mecánico. A ello se reduciría el considerar el mundo como representación, pero como igual lo dice Schopenhauer, eso solamente va a ser en el primer libro. Después vamos a ver cómo es el mundo en tanto voluntad, que es lo verdaderamente importante. Entonces este fue el final del primer parágrafo.